Durante muchos años, o algunos años, yo hacía exactamente eso. No andaba en el pecado, venía a la iglesia, devolvía mis diezmos, en fin, vivía mi vida correcta, integrada a mi fe, pero no cambiaba nada. Hasta que un día sucedió una situación que me indignó. Me indignó. Escuche lo que le estoy diciendo. Yo me indigné. Me indigné. Y cuando me indigné a causa de aquella situación, yo llegué a Dios y le dije, tomé la Biblia y le dije, aquí está escrito, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Esto lo escribió o lo dijo el hombre o fuiste tú? ¿Cómo puedo saber si esto es verdad? ¿Cómo usted puede saber si lo que está escrito en la Biblia es de Dios o no es de Dios? Cuando usted lo experimenta, ¿es así o no? Cuando eso se cumple en su vida, ¿es así o no? Porque eso de oír a los demás, me sucedió eso, me sucedió aquello, y etcétera, eso no resuelve, eso no me ayuda, eso no me hace un vencedor. Oír el testimonio de los demás es muy bueno, pero no me realiza. Yo quiero mi testimonio, yo quiero hablar de mi propia experiencia. Porque es por eso por lo que mi inteligencia clama. Es eso lo que mi inteligencia, mi corazón queda satisfecho. Con venir a la iglesia y aceptar todo y todas las cosas, los testimonios, las palabras, las oraciones, en fin, amén y gracias a Dios. El corazón queda feliz de la vida. Es lo mismo con respecto a las religiones. ¿Es así o no? ¿Sí o no? Dígame la verdad. ¿O usted tiene miedo de asumir la verdad? ¿O tiene miedo de asumir eso en lo que cree? E incluso tiene miedo de decir eso. No, no tenga miedo, caramba. Cuando nosotros nos indignamos contra la situación, pero nos indignamos de hecho, no es solo golpear el pie en el suelo, oh Dios, en nombre de Jesús, nada de eso. Es indignación. Cuando usted se indigna de cuerpo, alma y espíritu, entonces usted se lanza de cuerpo, alma y espíritu. Si muero, muero, o si vivo, vivo. ¿Sí o no? No es así lo que los suicidas hacen. El suicida hace lo siguiente. Llega un momento en el que él dice, ahora ya no tengo solución. Él se pone la soga en el cuello, se lanza y se mata, y listo de una vez. Pero él tuvo coraje de hacer aquello. ¿Por qué? A causa de su indignación. Pero el suicida tiene la desventaja de no tener aquello que nosotros tenemos, que usted tiene, que es la fe, que es el poder de Dios, que es la promesa de Dios, la palabra de Él. Él juró, Él no puede mentir. Entonces, ¿por qué no sucede? Porque la persona se estanca en aquella comodidad. Y ella piensa que por el hecho de que ella venga a la iglesia, de dar su ofrenda, dar su diezmo, orar, ayunar, leer la Biblia, eso va a atender a sus necesidades. Y no es así, no es así. No cambiará su vida. Dios dijo, trae los diezmos y ofrendas y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Probadme en esto. ¿Qué quiere decir probar? ¿Qué significa probar a Dios? ¿Qué significa testearlo? Ahí está el secreto. Usted tiene que hacer algo más allá de lo que ya ha hecho hasta aquí. Nosotros tenemos que hacer, porque yo me incluyo también en esa. Nosotros tenemos que hacer algo diferente a lo que ha sido hecho hasta aquí, para que su fe traiga
resultados. Las promesas están aquí. Ya fueron determinadas, ya fueron enviadas. ¿Por qué no llegaron a mi casa? ¿Por qué no golpearon mi puerta? Porque no hubo el despertar, no hubo una indignación de la fe, una indignación de su convicción, una indignación de aquello que usted cree. Usted cree con toda certeza que es justo para usted. Falta eso. Si usted viene, repito, se sienta en la misma butaca, hace la misma oración, da el diezmo, oye la palabra, le gusta, la aprecia, dice amén, y luego dice amén, y después nuevamente amén, la próxima semana amén, y la otra semana amén, y el domingo que viene amén, y el año que viene amén, no cambiará nunca. Su vida no cambiará. Cambiará cuando usted cambie esto de aquí, su mente. Su vida cambia cuando usted cambia su mente. Mientras que usted piense de la misma forma, nada sucederá. Porque cuando observaba a las personas llegando, unas incluso a pie, en ómnibus, en la lluvia, con frío, otras con un auto un poco mejor, otras con un auto viejo, yo dije, mi Dios, no es posible. Yo siento, yo no acepto esto. Me duele. ¿Qué falta entonces? ¿Qué está faltando? Usted tiene que cambiar su manera de ser. Usted tiene que cambiar sus oraciones. Usted tiene que cambiar. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Yo no sé qué hará, pero que usted tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y es eso lo que usted debe hacer, mi amiga y mi amigo. Vea qué debe hacer. Porque de nada sirve que usted lea la Biblia, que le parezca lindo, fuerte. Oh, esto es bueno. No, mi vida tiene que cambiar. Dios no vino a este mundo para traer una filosofía, para traer una idea. Él vino para traer vida. Vida. Y yo quiero que usted tenga esa vida. Usted debe tener esa vida. Usted tiene que tener esa vida. Y lo que sea necesario para que usted la tenga, nosotros lo diremos. Vamos a enseñar, vamos a insistir, vamos a hacer campañas, vamos a hacer todo lo que sea necesario. O usted se queda con nosotros y conquista o se va. Porque usted no quedará de una forma u otra. O usted adhiere a nuestra fe o usted se asusta de ella y se va. Pero una cosa vamos a mostrar. Nosotros tenemos que mostrar que nuestro Dios existe, que no es de madera, de piedra, de metal, no. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Alguna cosa tiene que hacer usted. Alguna cosa tiene que hacer usted. Escuche lo que estoy diciendo por el propio Espíritu de Dios. Si usted no hace algo por usted, es decir, si usted no actúa, si usted no toma una actitud, no tiene el coraje para hacer aquello que está dentro de usted, si usted no es aguerrido, si usted no es, digamos, ¿cómo lo diría? Usted debe ser como mi Dios del cielo. ¿Cuál es la palabra? Usted tiene que ser violento. Es lo que Jesús dijo. Jesús dijo que el reino de los cielos es tomado por violencia. Y los violentos toman posesión de él. Solo los violentos, es decir, usted tiene que violentar su voluntad, usted tiene que violentar su corazón, usted tiene que violentar sus pasiones, sus sentimientos, usted tiene que lanzarse de cuerpo, alma y espíritu, o es o no es. Si es, yo quiero ver qué va a ser. Tiene que suceder, o todo o nada. Tiene que suceder algo. Usted tiene que ser violento.
Dios no nos dio fe para que pongamos las manos así, e inclinemos la cabeza. Oh, mi Señor. No. Dios no nos dio fe para eso.